Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Derecho Tributario. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. La administración tributaria es la estructura organizativa del Estado que ejerce la función pública de gestionar el sistema fiscal. Su objetivo fundamental es asegurar la recaudación de los ingresos necesarios para el sostenimiento de las cargas públicas, actuando siempre bajo el sometimiento pleno a la ley y al derecho. En Venezuela, la Administración Tributaria es el órgano estatal encargado de la recaudación, control, fiscalización y ordenamiento de los tributos. A nivel nacional, esta función recae principalmente en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, aunque también existen administraciones tributarias estatales y municipales. Estructura y distribución de competencias. En concordancia con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Esta misma estructura define las tres esferas de la administración tributaria. Administración Tributaria Nacional, representada principalmente por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, creado mediante fusión institucional en 1994. Es un órgano dotado de autonomía funcional, financiera y de gestión, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Su ámbito de aplicación es impuestos nacionales como el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a las grandes transacciones financieras, impuestos sobre sucesiones, donaciones y ramos conexos, así como los derechos aduaneros. La Administración Tributaria Estatal. Cada uno de los 23 estados de la República posee su propio servicio o superintendencia de recaudación. Por ejemplo, SATEP en Barinas, SATMIR en Miranda, entre otros. Su ámbito de aplicación se limita a los tributos que la Constitución les asigna o que les sean transferidos por leyes nacionales, tales como las tasas por el uso de sus bienes y servicios, peajes y los ingresos procedentes de la venta de especies fiscales, timbres fiscales, papel sellado. Administración tributaria municipal, ejercida por las alcaldías a través de sus respectivas direcciones de Hacienda o superintendencias municipales de tributos. Por ejemplo, el SUMAT en el municipio Libertador de Caracas. Su ámbito de aplicación gozan de potestad tributaria originaria según el artículo 179 de la Constitución, recaudan tributos locales como el impuesto sobre actividades económicas, patente de industria y comercio, impuesto inmobiliario urbano, derecho de frente, impuesto sobre vehículos, propaganda y publicidad comercial y espectáculos públicos. Fundamento legal y atribuciones. El artículo 131 del Código Orgánico Tributario constituye la norma matriz que delimita el principio de legalidad objetiva para la actuación de la Administración. A continuación se desglosan y analizan técnicamente sus competencias y atribuciones esenciales. A. Recaudación y control. La Administración Tributaria posee la facultad de gestionar el cobro de la deuda tributaria, la cual no solo incluye el tributo base, cuota tributaria, sino también las obligaciones accesorias. Articulado específico, el COT le otorga la potestad de ejecutar la recaudación voluntaria y la recaudación coactiva. Si el contribuyente no paga, la administración puede iniciar el juicio de ejecución ejecutiva, cobro ejecutivo, regulado en los artículos 290 y subsiguientes del Código Orgánico Tributario, lo que le permite embargar bienes de manera directa sin necesidad de acudir previamente a un tribunal judicial ordinario. Control del registro. Incluye la administración de los registros de información como el RIF a nivel nacional, la recepción de declaraciones juradas y el procesamiento de los sistemas tecnológicos de pago. B. Fiscalización e investigación.
Es la facultad más invasiva del Estado en la esfera del particular. Implica la verificación del presupuesto de hecho que genera el tributo. Técnica de fiscalización. Con base en el artículo 131, en concordancia con los artículos 177 al 203 del Código Orgánico Tributario, los funcionarios fiscales están facultados para: 1. Emplazar a los contribuyentes para que exhiban su contabilidad mercantil y libros especiales, libro de compras y ventas, de IVA, etcétera. 2. Inspeccionar los locales, oficinas o establecimientos donde se desarrollan las actividades económicas. 3. Adoptar medidas cautelares como el aseguramiento de la contabilidad o la incautación preventiva de mercancía no declarada. Instrucciones del procedimiento. Cuando la administración detecta anomalías, emite un acta de reparo, inicio formal de la contradicción fiscal. Y si se comprueba el ilícito material, formal o penal tributario, tiene la potestad de imponer multas, clausuras de establecimiento, cierres temporales y comisos. C. Normativa e interpretación, facultad sublegal. Aunque la creación de tributos es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, principio de reserva legal, la Administración Tributaria posee una competencia de desarrollo normativo interna y de aclaración metodológica. Instrucciones y circulares. Son lineamientos dictados por la máxima autoridad, superintendencia en el caso del CENIAT, destinados a unificar los criterios de los funcionarios subalternos sobre cómo aplicar una norma. Providencias administrativas. Son actos de efectos generales que regulan las condiciones formales, por ejemplo, las providencias sobre emisión de facturas y generación de comprobantes, o las providencias que designan a los sujetos pasivos especiales como agentes de retención. Consultas tributarias, artículo 241 al 246 del Código Orgánico Tributario. Los contribuyentes con dudas sobre la aplicación de una ley a un caso concreto pueden elevar una consulta formal. El dictamen emitido por la Administración es vinculante para el caso específico, impidiendo que el contribuyente sea sancionado si actúa siguiendo el criterio de la respuesta recibida. D. Resolución de recursos. Autotutela administrativa. Esta atribución encarna el principio de autotutela de la administración pública que le permite revisar sus propios actos antes de que el conflicto sea trasladado al Poder Judicial. Mecanismo de revisión. Cuando un inspector o gerente regional emite una resolución sancionatoria o un acta de reparo definitiva, el contribuyente puede interponer recurso jerárquico ante la misma administración. Obligación de decidir. La administración tiene la obligación legal de admitir, sustanciar, evaluar las pruebas consignadas por el contribuyente y dictar una resolución expresa confirmando, revocando o modificando el acto impugnado, garantizando así una primera instancia de control de la legalidad de sus propios actos dentro de los lazos perentorios establecidos por el COT. Los actos administrativos. En el derecho tributario, el acto administrativo constituye la principal herramienta jurídica de la cual se vale el Estado para materializar su potestad de imperio frente a los particulares. Es la vía por la cual la voluntad abstracta de la ley se transforma en una obligación concreta, líquida y exigible para un contribuyente. Si bien el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos LOPA establece una definición general para toda la administración pública, el acto administrativo dictado en materia fiscal posee notas distintivas que lo diferencian del resto de las actividades estatales. El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, de juicio o de conocimiento dictada por los órganos de la Administración Tributaria Nacional, estatal o municipal, en ejercicio de sus competencias legales, que produce efectos jurídicos individuales o generales, directos e inmediatos sobre la esfera de derechos e intereses de los sujetos pasivos o terceros.
Clasificación según sus efectos y ejemplos prácticos. Actos de efectos particulares, individuales, afectan a un sujeto o grupo de sujetos perfectamente determinados. Son la regla general en materia fiscal. Resolución culminatoria del sumario administrativo. Acto mediante el cual la administración decide si ratifica o no las objeciones fiscales formuladas a un contribuyente específico. Resolución de imposición de sanción. Acto que aplica multas o cierres temporales del establecimiento por ilícitos formales o materiales. Artículo 131 y título 3 del Código Orgánico Tributario. Acto de liquidación de oficio. Determinación de la cuantía de una deuda tributaria realizada por la Administración ante la omisión del contribuyente. Actos de efectos generales dirigidos a un número indeterminado de personas. Tienen rango sublegal, pero carácter vinculante general. Providencias administrativas del CENIAT. Normas dictadas para regular el uso de máquinas fiscales, facturación electrónica o la designación de calendarios para sujetos pasivos especiales. Requisitos de fondo. Son los elementos esenciales que configuran la esencia misma del acto. La ausencia de cualquiera de ellos produce la nulidad absoluta e insubsanable del acto, de conformidad con el artículo 19 de la LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y los principios del Código Orgánico Tributario. Competencia, artículo 9 de la LOPA. Es la actitud legal otorgada a un órgano específico para actuar. La administración tributaria solo puede dictar actos dentro del límite de las funciones que la ley le ha atribuido. Atribución de competencia. Enfoque tributario. Un acto emitido por la Gerencia Regional de Tributos de la región central no puede sancionar a un contribuyente cuyo domicilio fiscal y actividad corresponden exclusivamente a la región Zulia, salvo habilitación legal expresa. La incompetencia manifiesta genera nulidad absoluta. Artículo 19, ordinal cuarto de la LOPA. Base legal, principio de legalidad, artículo 9 de la LOPA. Todo acto debe fundamentarse en una norma preexistente de rango legal o constitucional. No existe potestad tributaria discrecional absoluta. Cada requerimiento, fiscalización o sanción debe invocar el artículo preciso de la ley o del COD que lo autorice. Objeto real y posible. Artículo 9 de la LOPA. El contenido del acto, lo que éste ordena, prohíbe o autoriza, debe ser lícito, física y jurídicamente posible y determinado. Enfoque tributario. Un acto administrativo no puede ordenar el cobro de un tributo que ya ha prescrito, extinto por el paso del tiempo según el artículo 55 del COD, pues su objeto sería jurídicamente imposible. D. Causa o motivo real. Artículo 9 de la LOPA. Son los hechos, antecedentes y las circunstancias de derecho que justifican la emisión del acto. La administración debe comprobar la existencia del hecho imponible antes de emitir la resolución. Si los hechos invocados son falsos o inexistentes, el acto adolece de falso supuesto, lo que provoca su invalidez. Requisitos de forma. Son las formalidades externas que la ley exige para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa del contribuyente. Se encuentran tipificados principalmente en el artículo 18 de la LOPA, aplicable supletoriamente a los actos regulados por el COD. A. Escrito y formal, artículo 18 de la LOPA. Salvo excepciones de fuerza mayor, los actos administrativos tributarios deben ser impresos o constar en soportes electrónicos oficiales, expresando el nombre del ministerio y del servicio autónomo. Ejemplo, Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, CENIAT. B. Fecha y lugar de emisión, artículo 18 de la LOPA. Es un requisito crítico en materia fiscal porque determina el inicio del cómputo de los lapsos de caducidad, prescripción y los tiempos procesales que tiene el contribuyente para interponer recursos de impugnación. C. Identificación del destinatario y firma de la autoridad. Debe individualizar
con precisión al sujeto pasivo, nombre o razón social, número de RIF y domicilio fiscal. Asimismo, debe contener la firma autógrafa o electrónica válida del funcionario competente, gerente, jefe de división o sector, y el sello oficial de la oficina central o regional. D. Motivación, las razones de hecho y de derecho. Es la explicación clara, detallada y pormenorizada de los fundamentos que llevan a la administración a tomar esa decisión. Trascendencia en el derecho tributario. Un acto que impone una multa no puede limitarse a decir se le sanciona por incumplir la ley. Debe detallar con exactitud qué libros no se presentaron, qué días ocurrió la infracción y bajo qué artículo exacto del COD se tipifica dicho ilícito formal junto al cálculo matemático de la sanción. La falta de motivación lesiona directamente el derecho a la defensa, artículo 49 de la Constitución, y causa la nulidad del acto. E. Indicación de recurso, derecho al acceso a la justicia. El acto de efectos particulares debe señalar expresamente al contribuyente cuáles son los medios de impugnación de los que dispone para defenderse, el órgano ante el cual debe interponerlos y el lapso legal para hacerlo. Por ejemplo, indicar explícitamente la opción de ejercer el recurso jerárquico dentro de los 25 días hábiles siguiendo a su notificación según el COT. Efecto de los actos administrativos. Presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Artículo 8 de la LOPA. Los actos dictados por la Administración Tributaria se presumen legítimos y producen la obligación de su cumplimiento desde el momento de su notificación legal. Ejecución forzosa. En caso de que el contribuyente no cumpla voluntariamente con lo ordenado en un acto firme, la Administración goza del privilegio de ejecutarlo por sus propios medios, privilegio de autotutela ejecutiva, activando los procedimientos de cobro ejecutivos contemplados en el COD sin requerir la intervención previa de un órgano judicial. Requisitos de validez, artículo 9 y 18 de la LOPA. Para que un acto administrativo tributario sea válido, debe cumplir con requisito de fondo, competencia del órgano, base legal, objeto posible y causa o motivo real. Requisitos de forma. Debe ser por escrito, contener la fecha, la identificación del órgano, la firma de la autoridad, la motivación, razones de hecho y de derecho, y la indicación de los recursos que proceden contra él. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos, trámites y formalidades concatenadas cronológicamente que debe seguir la administración tributaria para dictar un acto administrativo final o para que los contribuyentes ejerzan la defensa de sus derechos. El procedimiento administrativo no es un simple trámite burocrático, constituye una garantía formal indispensable que coordina la actuación del Estado. Su propósito es doble. Por un lado, asegurar que la administración tributaria actúe con eficiencia en la recaudación de los ingresos públicos. Por el otro, servir de coraza jurídica para el ciudadano, evitando que la potestad del imperio se traduzca en arbitrariedad. En términos de la doctrina procesal, el procedimiento administrativo tributario se define como el cauce formal y obligatorio compuesto por una serie de actos preparatorios de trámite y de ejecución, regulados por el derecho público, que la administración tributaria debe seguir obligatoriamente para la correcta determinación, fiscalización y recaudación de los tributos o que el contribuyente activa para la salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos. A diferencia del procedimiento administrativo general regulado en la LOPA, el procedimiento tributario regulado de forma preferente en el COD se caracteriza por ser marcadamente inquisitivo en sus fases de fiscalización, pero estrictamente contradictorio una vez que se formulan objeciones al contribuyente. Fases generales del procedimiento en el Código Orgánico Tributario. Iniciación. Puede ser de oficio mediante una providencia de fiscalización, artículo 187 del COT,
o a instancia de parte, solicitudes de exoneración, consultas, devoluciones de pagos indebidos. 2. Sustanciación e instrucción. Fase donde se recaban los elementos de convicción. La administración ejerce sus facultades de investigación y el contribuyente aporta sus libros y registros. En el caso de reparos, se abre el lapso probatorio, artículo 192 del COD, para que el sujeto pasivo promueva y evacúe las pruebas que le favorezcan. 3. Terminación. Concluye formalmente con la emisión de un acto administrativo definitivo, como la resolución culminatoria de sumario, artículo 195 del COD, el cual debe estar debidamente motivado, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el expediente. Principios fundamentales. Los principios fundamentales actúan como límites infranqueables para la actuación del Estado y como pautas de interpretación para los jueces fiscales. Su inobservancia por parte de la Administración vicia el procedimiento de nulidad absoluta. A. Principio de legalidad, artículo 137 de la Constitución y artículo 1 del COD. Es la piedra angular del Estado de Derecho, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, principio de libertad. La administración tributaria solo puede realizar aquellos actos que la ley le autorice expresamente, principio de competencia atribuida. Trascendencia tributaria. Este principio prohíbe de forma absoluta la analogía para crear tributos, exenciones o sanciones. Artículo 6 del COD. Si un funcionario fiscal exige un requisito, impone una multa o aplica un procedimiento no tipificado de forma previa y expresa en la ley, su actuación es nula por usurpación de funciones o desviación de poder. El principio del debido proceso y derecho a la defensa. Este principio constitucional se aplica de forma rigurosa a todas las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio o determinante de obligaciones. El contribuyente no puede ser condenado ni sancionado en el acto sin antes haber tenido la oportunidad real de defenderse. Manifestaciones en el COD. Derecho a ser notificado. Toda fiscalización o sumario debe comenzar con una notificación formal y válida. Artículos 161 al 176 del COD. Si el contribuyente no es notificado legalmente, el procedimiento es nulo por indefensión. Derecho a alegar y probar. Contradictorio. Ante un acto de reparo, el Código Orgánico Tributario otorga un lapso de 15 días hábiles para desvirtuar los cargos y un lapso posterior de 25 días hábiles para la evacuación de pruebas. Artículos 191 y 192 del COD. Derecho a una decisión motivada y dictada por autoridad competente. El contribuyente tiene derecho a recibir una respuesta fundamentada que analice cada una de sus pruebas presentadas. C. Principio de seguridad jurídica. Representa la predictibilidad del ordenamiento jurídico. El contribuyente debe tener la certeza absoluta de cuáles son sus obligaciones, qué procedimientos se le van a aplicar y ante quién puede reclamar, sin quedar expuesto a cambios repentinos de criterios o interpretaciones caprichosas de la administración. Se materializa en la irretroactividad de las normas tributarias perjudiciales, los lapsos de prescripción de las deudas fiscales que impiden al Estado cobrar deudas de manera indefinida en el tiempo, y el carácter vinculante de las consultas tributarias evacuadas formalmente por el CENIAT. Principio de eficacia y celeridad, artículo 141 de la Constitución. La administración pública debe estructurarse para garantizar que los procedimientos cumplan con su finalidad, recaudar y resolver de la manera más rápida, económica y fluida posible, evitando formalismos inútiles o dilaciones que lesionen económicamente al administrado. Trascendencia tributaria. Para contrapesar la morosidad o inactividad de la administración y salvaguardar este principio, el Código Orgánico Tributario prevé figuras como amparo tributario, artículo 310 del COD. Si la administración no resuelve una solicitud o un recurso en los lapsos legales, el contribuyente puede acudir
al juez para que le ordene de forma perentoria que dicte el acto esperado, combatiendo así el silencio administrativo negativo. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Promulgada en Venezuela en 1981, es la columna vertebral del derecho administrativo en el país. Su objetivo principal es regular cómo se relaciona la administración pública, los ministerios, alcaldías, institutos autónomos, entre otros, con los ciudadanos, asegurando que el Estado no actúe de forma arbitraria y que las personas tengan garantías frente al poder público. Para entenderla de forma sencilla, la LOPA es el manual de instrucciones y el escudo protector del ciudadano común cuando tiene que hacer un trámite, pedir una licencia o defenderse de una sanción del Estado. Principios fundamentales. La ley se basa en varios pilares para la burocracia, para que la burocracia sea justa y eficiente. Legalidad. La administración pública solo puede hacer lo que la ley le permite expresamente, no puede inventar normas sobre la marcha. Eficacia y celeridad. Los trámites deben resolverse rápido y sin trabas innecesarias. Información general. Acceso. Tienes derecho a saber cómo va tu trámite y a revisar el expediente, a menos que sea un tema de seguridad nacional. Imparcialidad. Los funcionarios no pueden actuar por favoritismo o enemistad. Si tienen un interés personal en un caso, deben apartarse, inhibirse. Defensa del contribuyente. El ordenamiento jurídico venezolano dota al contribuyente de mecanismos o medios de impugnación para defenderse de las actuaciones de la administración tributaria, el derecho a la defensa como principio general de la LOPA. Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el debido proceso en su artículo 49, la LOPA lo aterriza al ámbito de los trámites públicos a través de varios mecanismos de resguardo. Derecho de acceso al expediente. Artículo 59 de la LOPA. El contribuyente, sus abogados o representantes tienen derecho a examinar, leer y fotocopiar cualquier documento que forme parte del expediente administrativo que se le esté siguiendo. La administración tributaria no puede ocultar pruebas ni mantener expedientes secretos. Derecho a presentar alegatos y pruebas. Artículo 58 de la LOPA. Los administradores pueden, en cualquier estado del procedimiento, aportar documentos, informes, declaraciones y cualquier otro elemento de juicio que consideren pertinente para demostrar que han cumplido con sus obligaciones. Obligación de notificación válida. Artículos 73 y 76 de la LOPA. Ningún acto administrativo de efectos particulares, como una sanción o un reparo, pueden aplicarse o sufrir efecto si no ha sido notificado al interesado con los requisitos de ley. Si la notificación es defectuosa, el contribuyente se encuentra en estado de indefensión, lo que anula el procedimiento. Los recursos administrativos de la LOPA, vías de impugnación. Cuando la Administración Tributaria emite un acto que lesiona los derechos económicos o jurídicos del contribuyente y este acto no cuenta con una vía de impugnación expresa en el COD, se activan los recursos ordinarios de la LOPA. Título 5. Recurso de reconsideración, artículo 94 de la LOPA. Se interpone ante el mismo funcionario que dictó el acto para que éste lo revise, rectifique o revoque en vista de los argumentos del contribuyente. Lapso para interponerlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto. Lapso para decidir. El funcionario tiene 15 días hábiles para responder. Contra este acto no se puede interponer de nuevo el mismo recurso. Se debe pasar al superior. Recurso jerárquico. Artículo 95 de la LOPA. Si el recurso de reconsideración es negado, el contribuyente puede acudir ante la máxima autoridad jerárquica de la institución, por ejemplo, el superintendente del CENIAT o el alcalde en materia municipal, para que evalúe la actuación de su subordinado. Laxo para interponerlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la negativa del recurso de reconsideración. Lapso para decidir. La máxima autoridad dispone de 90 días continuos para dictar su decisión. Recurso de revisión, artículo 97 de la LOPA. Es un recurso extraordinario que se introduce directamente ante el ministro
o máxima autoridad en casos muy graves y específicos, tales como: 1. Si hubieran aparecido pruebas esenciales de las que no se disponía al momento de tramitar el expediente. 2. Si en resolución del acto hubieran incluido decisivamente documentos o testimonios falsos declarados por sentencia judicial firme. 3. Si el acto se hubiera dictado por comisiones de delitos, cohecho, violencia, soborno, también declarado en sentencia judicial. La teoría de las nulidades. El mayor aporte de la LOPA para la defensa del contribuyente es el artículo 19, el cual define de forma taxativa los supuestos en los que un acto de la administración tributaria es nulo de nulidad absoluta, no tiene validez alguna y se considera como si jamás hubiese existido. Un contribuyente puede defenderse exigiendo la nulidad del acto del CENIAT o de la alcaldía bajo la LOPA si el acto causa de nulidad absoluta, artículo 19, ordinal primero. Este expresamente determinado por una norma constitucional. ¿Cómo se aplica? Si la administración tributaria confisca bienes directamente violando el derecho a la propiedad sin el debido juicio previo. Ordinal 2. Resuelve un caso precedentemente decidido con carácter definitivo. Si el CNEAT ya fiscalizó un ejercicio fiscal, emitió una resolución firme y luego pretende volver a sancionar al contribuyente por los mismos hechos. Ordinal 3. Su contenido sea de imposible ejecución o ilegal. Si un municipio intenta cobrar tasas por un servicio que físicamente no presta o exige el pago de un impuesto que ya prescribió. Ordinal 4. Cuarto, dictado por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total del procedimiento legal. Si un inspector de rango menor clausura un local comercial sin una providencia administrativa firmada por el gerente regional, o si imponen una multa sin abrir previamente el sumario o el lapso de pruebas. En la práctica del derecho tributario venezolano, la LOPA proporciona la armadura formal. Cuando el fiscalizador del CENIAT o de la alcaldía comete un error de procedimiento, ignora los plazos o no argumenta jurídicamente su decisión, el contribuyente utiliza las reglas de la LOPA sobre motivación, acceso al expediente y nulidades para demostrar el acto en los tribunales o en los recursos jerárquicos. Con esto hemos llegado al fin de la clase en vivo y esperando a que tengan éxito en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.